Sí, ¿no? Sí, ya tengo ahí dos visuales. Sí, ahí está. Bien. Amigos, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, tuvimos aquí problemas con la música. Bueno, al menos fue nada más con la música, luego hay un grave problema con la transmisión, pero ya quedó resuelto. Bueno, bueno, pues me da mucho gusto que estemos congregados otra vez de esta forma, de esta manera virtual. Parece ser que ya en la Ciudad de México están bajando la situación tan grave que se vivió. Dicen los expertos que este rebrote, esta ola que se dio, pues la cresta fue muy alta debido a que el motivo fue que muchas personas se congregaron el fin de año, Navidad, fin de año, en fin, y esto fue lo que provocó estos contagios, ¿verdad? Pero bueno, ya parece ser que está retomando otra vez el cauce tranquilo esta situación, pero como siempre te invito, te pido, sí, te pido y te invito a que pues sigamos cuidándonos mucho, porque bueno, a lo largo de esta semana nos hemos enterado de verdaderas situaciones muy, muy dolorosas de muchos amigos, de muchos incluso familiares que han adquirido el contagio y pues Dios es el que los ha salvado, ¿verdad? Sigamos haciendo lo propio, sigamos cuidándonos, sigamos dependiendo de Dios, suplicándole que Él nos dé su favor y su misericordia para estar bien, ¿verdad? También, sabes, yo creo que hay un mandamiento que nos dice que es indispensable orar por las autoridades, ¿sí? Es orar por todos los que están en eminencia y todos los que tienen un cargo público. En todos los tiempos, en todos los lugares, desde que se escribió esto, bueno, pues es un mandato de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es bueno, porque esto es agradable, porque esto nos conviene a todos, ¿sí? Y te lo voy a leer el texto directo que dice así. Exhorto, es Primera de Timoteo 2, del 1 al 3, ¿verdad? Y nos dice así, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Bueno, entonces esto es un mandamiento, esto es Primera de Timoteo 2, del 1 al 3, ¿verdad?
Sí, ciertamente, es un mandato de Dios y lo vamos a hacer de esa manera, pidiendo para que Dios nos le dé sabiduría a nuestros gobernantes y pues todo vaya bien y todo nos permita y vaya saliendo de esta crisis el país, ¿verdad? Pero bueno, si queremos orar con más detalle, yo te sugiero, yo te invito que también oremos de esta forma, que le pidamos a Dios que, bueno, finalmente la estrategia humana, ¿sí? La estrategia epidemiológica es que lo más pronto posible, pues seamos vacunados, ¿verdad? Esa es la estrategia. O sea, no existe a lo largo de las pandemias en la historia de la humanidad, siempre la solución ha sido comenzar con un plan de vacunación nacional. Y esto es lo que ha detenido pues las enfermedades locales, mundiales, en fin. Entonces, esa es la solución. La solución humana, claro, tú y yo sabemos perfectamente que nuestra vida depende de Dios, Dios nos ama, Dios nos da lo mejor, pero lo que tenemos que hacer es orar por nuestras autoridades, pero también orar para que las cosas, las estrategias que se están planeando resulten bien, ¿verdad? Y sin duda, el plan nacional de vacunación es lo mejor. Todos los países lo están haciendo, independientemente del color o filiación política, independientemente de las filias o las fobias políticas que podamos tener. La solución es que toda la población se vacune, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, siguiendo esta línea de lo que dice Dios, que debemos orar por nuestras autoridades, bueno, yo te invito a que oremos con más detalle. ¿Cuál sería ese detalle? Pues el detalle sería, Dios, que vengan pronto las vacunas. El detalle sería, Señor, que los contratos que ya se tienen con las empresas farmacéuticas, pues se cumplan, ¿verdad? Lleguen, se den, no haya bloqueos, no haya complots, no haya nada, ¿verdad? Sino que de manera pronta, de manera en tiempo y forma, pues puedan llegar estas vacunas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Y voy a poner el ejemplo más clásico de la historia, ¿verdad? Imagínate que lo que está pasando en la humanidad es una especie de naufragio. Digo, suena muy fuerte, pero de una u otra manera es eso, ¿sí? Y entonces resulta que pues hay pocos chalecos salvavidas, ¿verdad? Y hay una gran cantidad de personas que están demandando ese chaleco salvavidas, ¿verdad? Aclaro, esto es simplemente un ejemplo pedagógico didáctico, porque tú sabes que nuestra salvación, nuestra verdadera salvación es Dios y no hay nadie más, ¿verdad? Sin embargo, pues Dios también está de acuerdo con la medicina, con los médicos y por supuesto con los procedimientos de vacunación. Eso no es ningún problema, ¿verdad? Dios no está en contra de esto, ¿sí? Bueno, entonces, lo que te pido entonces es que oremos a Dios para que este plan de vacunación prospere, para que estos contratos que se tienen con los laboratorios no haya bloqueo, no haya retraso, sino lo más pronto posible. Dios bendiga a México, Dios permita que todo salga bien, que no haya retrasos, que no haya demoras, que no haya cancelaciones o incumplimientos de los contratos que México tiene ya firmados con las principales compañías, con los principales laboratorios, ¿verdad? Me preguntaron en alguna ocasión cuánto costaría esto, ¿verdad? Perdón, me estoy metiendo mucho en esto, pero rápidamente, ya para salir al otro punto. Lo que costaría vacunar a 120 millones de habitantes, aunque INEGI dice que somos 126 millones, y esto es verdad, con que 120 millones de mexicanos se vacunaran, quedaría resuelto el problema, ¿verdad? Pero bueno, el costo para vacunar a 120 millones de personas con vacunas de buena calidad, sea Pfizer, sea Moderna, sea AstraZeneca, incluso la China o bueno, esas son más baratas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que pensando en que AstraZeneca y Pfizer y Moderna proveyeran todas las vacunas para 120 millones de personas, esto costaría 32 mil millones de pesos. ¿Qué significa 32 mil millones de pesos? Bueno, significa que, vamos a ponerlo en contexto, yo vivo en el estado de Puebla y el presupuesto anual del estado de Puebla es aproximadamente de 95 mil millones de pesos, ¿verdad? Y de nuestro estado vecino, que se llama Tlaxcala,
el presupuesto anual del estado de Tlaxcala es de 20,000 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta vacunar a 120 millones de mexicanos? Con vacuna Pfizer o con vacuna AstraZeneca cuesta 32,000 millones de pesos. ¿México lo puede hacer? Sí, sin problema. ¿Sí? O sea, México tiene los recursos sin problema. ¿Sí? Y increíblemente sin necesidad de endeudarse, ¿verdad? Bueno, entonces, el problema no es el dinero. El problema es la altísima demanda que por supuesto tiene México, pero no solamente México, lo tienen todos los países que están pasando por esta crisis, ¿verdad? Entonces, echando mano de este ejemplo, en este naufragio hay muchos demandantes de chalecos salvavidas, pero hay pocos chalecos salvavidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y otro dato más, y son datos oficiales, ¿eh? El gobierno de México pagó 10,000 millones de pesos, es decir, un tercio ya como anticipo de lo que va a costar la vacunación, ¿sí? Pero desafortunadamente, pues hay otras, se le ha dado prioridad a los países productores, ¿verdad? Quien es Estados Unidos, que es Inglaterra, pues ellos quieren vacunar a su población antes que nadie, ¿verdad? Aunque ya se les hayan pagado 10,000 millones de pesos. Así es esto, ¿verdad? Pero bueno, hay que pedirle a Dios que pronto se puedan cumplir sus contratos y lleguen de manera rápida a México estas vacunas, ¿sí? Bueno, ese es el simple comentario del día o la noticia del día, ¿no? Pedirle a Dios y la invitación también espiritual a que las cosas salgan bien y pronto toda la población esté vacunada. Bueno, ok, esto es solo un paréntesis, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar siempre saludando a cada uno de ustedes, los cuales, bueno, me da muchísimo gusto y yo les doy la más cálida y cordial bienvenida. Todos sean muy bienvenidos. Es un gozo poder, al menos a través de esta forma, seguir en contacto y alentarnos unos a otros con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, Mariana, que Dios te bendiga. Ok, familia Ávila, qué gusto. Saludos a todos. Un abrazo para todos, ¿eh? Rose González, hola Rose, que Dios te bendiga. Me da mucho gusto saludarte. Gaby Troncoso, qué gusto Gaby, que Dios te bendiga y te guarde. Aquí también tenemos a Araceli Moguel, un saludo con mucho cariño y que Dios te bendiga. Elsa García, hola Elsita, también que Dios te guarde, que Dios te bendiga, mucho gusto. Tenemos por acá también a Gloria, hola Gloria, qué gusto saludarte y que Dios guarde y proteja a tu familia también, que Dios te bendiga. Y vamos a ver quién más. Luis, ¿qué pasó, Huicho? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga también a ti. Por aquí está Cristian Padilla. Un abrazo, qué gusto saludarte. Que Dios te bendiga. Gabriela, hola Gaby, Esther Bobbio, saludos a Teciutlán, ¿verdad? Un abrazo, que Dios te bendiga. Y Diana, hola Dianita, Diana Vázquez, que Dios te bendiga, un abrazo, que Dios te guarde. Y por acá también está Pepe Valladolid, estimado amigo, qué gusto saludarte, que Dios te bendiga también. A ver, aquí está por acá. Chelita, qué gusto Chelita, que Dios te bendiga, un abrazo de parte de Delia y de parte mío, que Dios te bendiga. A ver, por acá también está Maru, que Dios te bendiga Maru, también. ¿Y quién más por acá? Toño Ávila, ya mandé saludar. Aquí está Agustina, hola Agustina, ¿qué tal? Un abrazo, que Dios te bendiga. También Lau Jiménez, hola Laura Jiménez, un abrazo para ti, para Beto también, que Dios te bendiga. Y Luz María Martínez, qué gusto Luzma, igualmente un abrazo, que Dios te bendiga. Mi estimado Jorge Vázquez, ¿cómo estás amigo? Que Dios te bendiga. Desde San Diego, California, un saludo, un abrazo a mi tío, Tío, qué gusto, que Dios te bendiga. Mi tío Martín. Y Ale García también, que Dios les guarde. Bueno, pues me da muchísimo gusto saludarles a todos. Y bueno, pues vamos a comenzar esta mañana. Me anima, me hacen el día de verdad, el que estén ahí escuchando este mensaje y esperando la bendición de Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aquí falta alguien más que siempre... No sé. Hola Tere,
Un saludo, que Dios te bendiga también a César, a todos los tuyos saludos, ¿eh? Bueno, ya cumplí con saludar a todos, ok. Bueno, estimados amigos, vamos entonces a comenzar, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que Él bendiga, que Él guíe, que Él nos edifique y nos fortalezca esta mañana con su palabra y con el poder de su espíritu, ¿ok? Bueno, déjenme tomar tantita agua. Ok, amigos. Bueno, pues vamos a comenzar, como siempre, orando, pidiéndole a Dios que nos bendiga. Padre, Padre Santísimo, Dios, muchas gracias porque nos has prestado la vida y tú estás con nosotros y nos has dado a Cristo Jesús como nuestro amado y único Salvador personal. Gracias, Señor, porque el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ya toda nuestra deuda ha sido pagada, pagada por la preciosa y santísima sangre de Cristo Jesús. Y tú nos has adoptado como hijos. Y tú eres bueno, tú eres grande, maravilloso y único y formidable y estupendo es tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias y te damos gloria y te damos honra y te alabamos, Padre Santo. Y queremos amarte como tú nos amas, Dios. Y queremos seguirte como tú enviaste a Cristo para que muriera por nuestros pecados. Y Él, a partir de ese día, fue nuestro Salvador. Te suplicamos, Padre Santo, que esta mañana nos bendigas grandemente con tu amor, con tu misericordia, con tu piedad, y nos manifiestes y reveles tu voluntad y alientes nuestras vidas, Señor. Te suplicamos y te pedimos que sigas guardando nuestra vida de esta pandemia, de esta crisis sanitaria local, nacional y mundial, Señor. Te pedimos, Dios, que se cumpla el propósito de este quebranto en nuestro corazón, pero también el propósito de este quebranto en México, para que muchas más personas te conozcan, Dios, clamen a ti, supliquen a ti y conozcan al único y Dios verdadero, que eres tú, Señor, que estás en el cielo. Te pedimos, Padre Santo, que esta mañana nos alientes con este mensaje, con esta palabra, y podamos conocerte más, porque al conocerte más te amaremos más, Dios. Y al comprender tu santidad, tu pureza y tu benevolencia, buscaremos esa voluntad para que nos guíe y nos bendiga. Padre Santo, es por eso que nos acercamos a ti, confiando y suplicando, no a través de lo que somos, sino solamente confiando en los méritos de tu Hijo, Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Muy bien, amigos, qué gusto. Esmeralda Martínez también, que Dios te bendiga. Todos bienvenidos, me da gusto saludarlos, ¿eh? Ok, bueno, pues esta mañana es un tema muy importante, como siempre, ¿verdad? Y pues ya ahorita veremos si es en una o en dos sesiones, ¿no? Conforme vaya avanzando, ¿sí? No traigo prisa, podríamos pensar que pueden ser dos pláticas, dos sesiones, o será una, no lo sé, pero creo que van a ser dos sesiones de este estudio. El tema de esta mañana es el fracaso o el éxito en la vida cristiana. Fíjate nada más, ¿qué tema vamos a ver el día de hoy? Pues muy importante, ¿verdad? Yo quiero decirte que la vida cristiana, Dios la concibió, como dice la palabra, la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿sí? O sea, Dios diseñó que tu vida y mi vida, a partir de que volvimos a nacer, a partir de que Cristo habita en nuestro corazón, porque le pedimos directa y exprofesamente que Él entrara a nuestro corazón y su preciosa y santísima sangre nos limpió de todo pecado. Bueno, a partir de ese día, Dios tiene grandes planes para ti y para mí. Y Dios quiere que nuestras vidas vayan siendo transformadas. Dios anhela bendecirnos abundantemente, transformarnos, ¿verdad? Porque muchas cosas de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestra falta de capacidad para ser felices, es precisamente las cosas que nos estorban de nuestra vida. Son aquellas cosas que la palabra misma define
o metaforiza como algo que está inútil, que podría ser un pie, una pierna, que está lisiada y que lejos de ayudarnos, estamos arencos, ¿sí? Es decir, cojos, ¿verdad? Y esto nos limita, ¿sí? Dice la palabra, para que lo cojo no nos saque del camino, sino que sea sanado, ¿verdad? Entonces, la vida de los justos es, repito, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios anhela que nuestras vidas brillen, así como cuando apenas empieza a amanecer y se asoman los primeros y despunta el alba y se asoman los primeros rayos de luz en el firmamento, que normalmente suele ser al oriente, bueno, normalmente no, siempre es por el oriente, ¿verdad? Y va, conforme pasan los minutos, empieza a perfeccionarse el amanecer y después hasta a las 12 del día el sol brilla en todo su esplendor y está en lo más alto de la bóveda celeste, es decir, en su cenit, ¿verdad? Y hay vida y hay plenitud. Bueno, pues así Dios quiere que nuestras vidas cristianas también lo sean, ¿verdad? Dios anhela que nuestras vidas brillen, que nuestras vidas tengan luz y que nuestro corazón tenga el calor del amor de Dios. Eso es lo que Dios anhela para ti y para mí. Y por supuesto que Dios lo único que piensa para ti y para mí, como dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así dice la palabra. Entonces, por supuesto que el éxito es la palabra o es el anhelo principal, ¿sí? Y que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Pero déjame decirte que, triste y lamentablemente, también existe otra realidad. Y la otra realidad es que no por Dios, sino por nuestra decisión o por nuestra indecisión, ¿verdad? También, tú y yo podemos no alcanzar el éxito, ¿sí? Esto es algo triste, lamentable. El hecho de que tal vez muchos comienzan la carrera cristiana, el hecho de que muchos en esa carrera fracasan, por supuesto que no es el plan de Dios, para nada, ni el anhelo de Dios, ni es cosa fortuita o al azar o por suerte. Tampoco vayas a pensar que hay hijos de primera, de segunda y de tercera. No, Señor, no es así. Dios nos ama a todos por igual y para Dios todos somos, como dice la palabra, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdone como el Padre que perdona a su Hijo que le ama, ¿sí? Entonces, Dios nos ama por igual y tan valioso eres tú como yo, como todos los que hemos creído en el Señor y Salvador de nuestras vidas, que es Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, como ya lo dije, tal vez nuestras malas decisiones o nuestras indecisiones son la causa por la cual a veces no alcanzamos esa plenitud. No es porque Dios descalifique a nadie, jamás. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Es más, dice la palabra, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? O sea, Dios nunca jamás descalificará a ninguno de sus hijos. Dios nunca olvidará el pacto que hizo, porque ese pacto, imagínate, lo hizo firmando con la sangre de Cristo para ser Él nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Señor de nuestra vida y el que produciría a través del Espíritu Santo una vida transformada, una vida plena, una vida no perfecta, pero sí que fuera creciendo, aumentando, transformándose para parecernos más al corazón de Cristo, ¿verdad? Bien, entonces, pero sí, vamos a entender, vamos a verlo así. ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los principios que Dios nos ha dado para tener ese éxito? Por supuesto que sí. Pero también vamos a analizar cuáles son las razones del fracaso de un cristiano. ¿Sí? O sea, de entrada te lo digo, Dios quiere el éxito. Dios visualizó el éxito para tu vida. Dios no piensa otra cosa más que bendecirte, amarte, prosperarte. Como dice la palabra también, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Ese es el anhelo de Dios. Desafortunadamente, sin embargo, hay situaciones que por la negligencia, por la pereza, por el no darle el debido interés o el debido valor a todas las cosas de Dios, esto nos puede descalificar. Pero aquí ya no es el problema Dios. El problema es lo que cada uno decide, ¿verdad? El problema es la necedad, el orgullo, en fin, lo vamos a ver en detalle. Pero yo te digo que tenemos una gran promesa de esperanza, una gran promesa de vida, una gran promesa de éxito, ¿sí? Entonces, vamos a ver varios puntos a través de los cuales vamos a entender por qué sí podemos sabernos exitosos, por qué sí podemos sabernos triunfadores, ¿sí? ¿Por qué podemos saber que somos más que vencedores? Pero acuérdate bien que fue a través de aquel que nos amó, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bueno, entonces, como las primeras virtudes o las primeras características para el éxito en el plan que Dios tiene para tu vida, encontramos entonces que la vida cristiana no es una vida religiosa, ¿eh? Aquí es donde muchas personas se pierden. Aquí es donde muchas personas tropiezan. Porque religiosidad no es igual a vida producida por Dios. Hay una gran diferencia. La religiosidad es tratar de portarse bien. La religiosidad es hacer lo correcto, aunque tu corazón, en el fondo, no esté transformado o no esté lleno de la vida que produce Dios y el Espíritu Santo. Entonces, debemos entender, o te voy a poner un ejemplo didáctico pedagógico. El que es religioso llega a pensar más bien te voy al ejemplo y luego lo aplico. Vamos a ponerlo así. Imagínate que tú deseas tener un reloj de marca internacional, ¿no? No sé mucho de relojes, pero ¿qué te parece un Rolex o no sé, un TAG? No sé, cualquiera de esos, no sé cuáles son las marcas, ¿verdad? En mis tiempos de niño, el que tenía un Orient, pues era un gran reloj, ¿verdad? O un Timex, ¿no? Bueno, imagínate que cualquier persona o todos deseáramos tener un reloj original, ¿sí? Pero de repente te encuentras que hay una buena copia, ¿sí? Que tiene la carátula, la forma, la marca incluso, y tú lo compras, pero pasa el tiempo y de repente tienes el original, dices, esto no es original, es una copia, ¿verdad? No es el auténtico. Entonces, el religioso no es el auténtico, porque lo auténtico es lo que Dios hace. Lo otro, la vida religiosa, sería como una vulgar copia china, ¿verdad? De un reloj original. Religioso es el que se esfuerza. Religioso es el que prohíbe. Religioso es el que da bibliazos. Religioso es el que reprende sin misericordia. Religioso es el que sigue una costumbre. Religioso es el que se escandaliza de las cosas, pero en el fondo, pues tiene una vida tan compleja o tan destruida como cualquiera, ¿sí? Entonces, Dios no nos ha pedido que seamos religiosos. O dicho de otra manera, religioso es el que intenta guardar principios morales. Yo te voy a decir algo. La auténtica vida cristiana no es una vida religiosa. La auténtica vida cristiana ni siquiera es una vida en la que tú y yo intentemos ser morales. No me malinterpretes, no te estoy diciendo que seas inmoral, no. Lo que estoy diciendo es que la fuente, el origen, es lo que hace la diferencia. O quien hace la vida cristiana, eso es la gran diferencia. Entonces, entendiendo ya, el auténtico es Dios y la obra del Espíritu Santo. Si Dios y el Espíritu Santo está produciendo la vida cristiana en tu vida, vas por buen camino, porque no estás dependiendo de ti, ni de tu fuerza, ni de tu costumbre, ni de tus hábitos, sino estás, o tu conocimiento, estás dependiendo del poder de Dios y de la gracia del Espíritu, ¿sí? Es decir, redondeando la idea, ya lo dije, el auténtico es Dios, y cuando tú y yo intentamos ser buenos, cuando tú y yo tratamos incluso de hacer obras buenas, ¿sí? Acuérdate que sí hay obras buenas, pero las buenas obras son las que hace Dios, no las que hacemos tú y yo, ¿sí? Por principio. Entonces, para que la vida cristiana sea un éxito, la vida la tiene que producir
el autor de la vida, que es Dios. No tú, no yo. Si tú o yo intentamos hacerlo, sería una copia de mal gusto, ¿verdad? Aquí no es el fin, sino es el medio. Y el único medio que es válido es el Espíritu Santo, es la gracia, es su amor, es su bondad y es toda la misericordia de Dios. La gracia en acción, el poder de Dios en tu vida, ¿sí? Entonces, vamos empezando por el principio, ¿verdad? Dice, y voy a citar algunos ejemplos, dice que somos vivificados por el Espíritu, ¿sí? No por la carne, porque las obras de la carne son enemistad contra Dios. Es más, la carne, vamos a desenmascarar al que intenta hacer la vida religiosa y aquel impostor que trata de falsificar lo que solamente Dios puede hacer, es nuestra naturaleza corrompida, caída y que está perdida. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Aunque, sin embargo, la carne sabe disfrazarse y sabe vestirse de religiosa. Y el ejemplo más claro bíblico lo tenemos con Jesús y los fariseos, el auténtico y verdadero único Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Pero los fariseos se decían o creían que ellos estaban muy bien con Dios porque tenían mucho conocimiento y seguían costumbres y guardaban principios prohibitivos, ¿verdad? Pero finalmente, ¿qué les dijo el Señor a los fariseos? Les dijo sepulcros blanqueados, ¿sí? Que en apariencia tenían una apariencia de bondad, de religiosos, de bondadosos, pero en el fondo pues eran igualmente de corrompidos como cualquiera, ¿verdad? Entonces, no te fundamentes en tus fuerzas, no te fundamentes en tu carne, no te fundamentes en tus intentos o deseos. Fundamenta tu vida en el que produce la única vida que le agrada. Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, ¿verdad? Él es el dador de vida. Vivificados por el Espíritu. Dice, porque el que vive para la carne, de la carne segará corrupción. E incluso la carne es capaz, ya lo dije, de vestirse de religiosa y de hipócrita, ¿sí? Pero el que vive por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, vida auténtica de Dios. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Andar en el Espíritu, y entonces no satisfaceremos los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. No pueden, no pueden sujetarse a la ley de Dios, ¿sí? Ni quieren ni pueden. Solamente saben ser religiosos e hipócritas. Eso es lo único que sabe hacer la carne, ¿ok? Entonces, ese es el primer principio. Nacidos de lo alto, ¿sí? Es una forma también, una expresión muy, muy cristiana. Nacidos de lo alto, nacidos de Dios, participantes de la naturaleza divina, ¿sí? O sea, yo necesito de Dios, yo necesito depender de Dios, yo le tengo que decir a Dios mis debilidades, mis errores, mis faltas, mis cosas equivocadas, para que entonces Dios me revista o me vista, ¿sí? Con su santidad y con el espíritu de gracia, el espíritu de vida, el espíritu de Cristo Jesús, ¿ok? Bueno, ese sería el primer principio. No ser religiosos ni morales, más bien ser espirituales. Andar en el espíritu, vivir en el espíritu, obtener la gracia del espíritu, el poder del espíritu, ¿ok? Primer principio. Segundo principio para el éxito en la vida cristiana. Saber, confiar y conocer cada vez más a aquel que es el guía inefable. ¿Qué significa inefable? El espíritu de Dios que no se equivoca, que no falla, que no descansa. Le decía Dios a Israel, he aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. ¿Sí? Él no se fatigará de día ni de noche, sino que estará contigo todo el tiempo que tú lo necesites. Entonces, aunque nosotros, bueno, ya no somos tan jóvenes, ¿verdad? Pero aunque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Fíjate qué promesa de Dios. Entonces, saber que el guía, vamos a decirlo así, el Señor, el dueño, ¿sí? El propietario de nuestras vidas, de nuestras almas, es un guía inefable.
espíritu inefable. Y vamos a leer el primer versículo de esta mañana. Te voy a pedir, por favor, que leamos Juan 16, versículo 13. ¿Ok? Juan 16, versículo 13. ¿Sí? Ok, ¿qué nos dice la palabra? Dice esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Él es el Espíritu auténtico, Él es el Espíritu de verdad, es el Espíritu inefable. ¿Qué significa inefable? Que no se equivoca, que no falla, que no flaquea, que no tuerce la verdad. Él es la verdad, ¿sí? Entonces, Él es el que nunca nos va a decir, perdón, me equivoqué, no era por aquí. No, tú y yo nos podemos equivocar. Los máximos líderes, ¿verdad? Se pueden equivocar. Y te voy a poner un ejemplo bíblico, Moisés fue un grande líder, lleno de poder de Dios, lleno del carácter de Dios. Pero el día que cometió un error, porque discutió con el pueblo de Israel, lo que no debía de hacer, ¿verdad? Nunca había discutido con el pueblo, nunca se había enfrentado a ellos, simplemente corría a los brazos de Dios, y cuando Moisés corría a los brazos de Dios, Dios le daba poder, ¿verdad? Para hacer alguna señal manifiesta a los hijos de Israel. Pero el día en que Moisés, tal vez débil, tal vez cansado, no lo sé, nuevamente con un hábito recurrente que tenían los hijos de Israel, que era continuamente tener incredulidad y quejarse delante de Dios y exigir una respuesta a su necesidad, pero no con un corazón de humildad, no con un corazón fiel, no con un corazón de fe, sino en queja y amargura. Ese día Moisés hizo lo que nunca había hecho. Discutió con el pueblo, altercó con ellos, ¿sí? Y también lo que hizo fue robarle la gloria a Dios. Bueno, si te das cuenta, aquel hombre que había sido tan fiel, aquel hombre que había conocido a Dios como pocos hombres lo habían conocido, pues en algún momento de tropiezo, él se equivoca, ¿verdad? Y por esa razón, él no pasa hacia la tierra prometida. Quien atraviesa el último obstáculo, que era el río Jordán, y entra a la tierra prometida, es su sucesor que se llamaba Josué, porque Moisés se quedó en una cumbre, en la cumbre de una montaña, desde allí vio la tierra prometida y ahí él durmió, es decir, quedó en las manos de Dios su vida y su alma, ¿verdad? Durmió, pasó a la eternidad, ¿verdad? Sí, hasta él como líder en algún momento se equivocó, pero aquí de lo que estamos hablando es que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador son inefables. ¿Qué significa esto? No fallan, no se equivocan, nunca jamás. Y esta es la seguridad, que lo que Dios dice en Él es sí y en Él es amén. Que lo que en Él está, no hay sombra ni variación ni duda. Que es la palabra de verdad más fiel, más pura, más exacta, que nunca cambiará. Primero se cae el sol o se apaga la luna, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las promesas de Dios, el corazón de Dios es inmutable. ¿Qué significa esto? Que nunca va a cambiar para el amor, la misericordia y la buena voluntad que tiene para con los hombres. ¿Ok? Bien, el otro verso que vamos a ver esta mañana lo encontramos situado en Isaías 35, versículo 8. ¿Sí? Este es uno de mis versos preferidos, ¿eh? De verdad me encanta este. Vamos a leer Isaías 35, versículo 8. Y nos dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea,
no se extraviará. Fíjate nada más, qué promesas y qué palabras de Dios, ¿verdad? Si tú y yo tal vez tenemos debilidad, tenemos errores, faltas, a veces somos de doble ánimo, a veces se nos van las ganas, las fuerzas, a veces dudamos, a veces nos preocupamos, a veces estamos tristes, no sé, la condición recurrente que a veces, o a veces nos enojamos también, ¿verdad? La situación de nuestra debilidad que sea, esto podríamos decir, pues tal vez hay falta, hay torpeza en mi vida. Mira, la noticia es que no te preocupes. Así tengamos la más grande debilidad o el más grande defecto, la buena noticia es que si Él mismo está con nosotros, si tú y yo todos los días lo buscamos hasta encontrarlo, si tú y yo todos los días clamamos a Él para pedir su favor, para pedir su gracia, para pedir su don, su provisión, su cuidado, su amor y misericordia, eso significa que Él mismo estará con nosotros. ¿Sí? Aquí dice con ellos, o sea, nosotros, ¿verdad? Y si entonces Él está con nosotros, por más torpes que seamos, está garantizado. No nos perderemos, no nos extraviaremos del camino, porque Dios nos guiará por este camino. Este camino Dios ya lo recorrió, específicamente lo recorrió Jesucristo. Y el camino que Él recorrió le dio victoria plena y absoluta. Y vamos a mencionar algunas de sus victorias. El camino que Cristo recorrió ya por nosotros fue un camino exitoso, al punto que te voy a decir que venció al mundo, porque nunca, jamás cayó delante del mundo. ¿Sí? El mundo, entendiéndose con todos sus principios, con todas sus filosofías, mentiras y engaños. No, Cristo venció al mundo. Dijo el Señor, yo he vencido al mundo, ¿verdad? También otra de los enemigos que derrotó fue al diablo, así como lo estás escuchando. En 3 ocasiones lo tienta y él contesta conforme a la palabra de manera correcta y no logra el diablo que Jesús peque, ¿verdad? Pero en otra ocasión el diablo se esconde detrás de Pedro y utilizando el orgullo de Pedro, hace así como que de manera muy reflexiva Pedro diciendo, cuando Jesús le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea atormentado y muera, ¿verdad? Y entonces Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti. Ninguna de estas cosas te acontezcan. Bueno, aquí el que le puso esa idea, pues fue el diablo a Pedro, ¿verdad? Y Pedro en soberbia y suficiencia pensó que estaba diciendo la cosa más maravillosa a Jesús. Sin embargo, ¿qué le contesta el Señor? Le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, ni escondiéndose detrás de Pedro, el diablo pudo vencer a Cristo. ¿Sí? Entonces, Dios, Cristo, venció al diablo, venció al mundo. Y, ¿sabes? También venció al pecado, porque Él nunca conoció el pecado, jamás, ¿verdad? Fue contado con los inicuos porque tomó nuestro lugar, ¿sí? El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice la palabra. Nunca se halló engaño en su boca. En Él fue siempre el sí y la verdad, ¿correcto? Entonces, Él venció al pecado. Y la prueba más fehaciente de que Él venció al pecado, te la voy a explicar. Dice que por cuanto un hombre pecó, luego todos murieron, o la muerte pasó por todos, ¿verdad? Déjame explicarte que Él sabía que Él iba a ir a la muerte, no por su pecado, porque nunca cometió pecado. Repito, esto debe quedar bien claro, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, tomó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, ¿sí? Entonces, Él pagó con su vida el precio de nuestros pecados, ¿sí? Él fue castigado, fue molido, ¿sí? Fue herido por nuestras faltas. Pero como Él en sí mismo no tenía falta, ¿sabes qué fue lo que hizo? Se abrazó a la muerte. Se abrazó a la muerte para ir con ella, ¿sí? Y pagar el precio del pecado nuestro, tuyo y mío, ¿sí? Pero como Él no había pecado, resucitó, venciendo al que tenía el poder y la fuerza sobre todos los hombres
desde que los hombres pecaron. Por cuanto un hombre pecó, luego todos murieron. Y por la obediencia de un hombre, esto es Jesucristo, por él tenemos vida eterna. ¿Sí? Entonces, esto es la victoria que él consiguió. Venció a la muerte. La muerte no pudo retenerlo. Sí, se abrazó a ella y fue con ella al Valle de los Muertos, pero no pudo retenerlo porque él es santo, es justo, es bueno y es perfecto en su salvación por nosotros, ¿verdad? Ok, entonces venció a la muerte y venció al pecado. Pero, ¿sabes? También falta, y resucitando venció a la muerte, pero falta especificar que hay alguien más que también venció, y es a ti y a mí. Todo lo que somos, todas nuestras debilidades y nuestras faltas, el Señor Jesús las venció. O, dicho de otra manera, Él venció a nuestra naturaleza. Y esto tiene que hacerse práctico todos los días. La buena noticia es que sí podemos vivir una vida distinta y sí podemos tener una vida transformada. Pero no por ti o no por mí, sino por el poder de la resurrección de Cristo y por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por más torcido que sea nuestro camino, por más herido que esté nuestro corazón, por más estigmatizado, ¿sí?, que esté nuestra vida, o por haya sido el más grande desamor que hayas experimentado, tu amor, más bien, el amor de Dios, llena ese vacío. Por más torcido que hayan sido nuestros caminos, su justicia endereza nuestros caminos. Por más corrompida que estuviese nuestra mente, su pureza y su santidad nos dan vida y nos dan la pureza de Cristo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente andar con Él todos los días. Y al andar con Él todos los días, Él me da de manera práctica la victoria, me da de manera práctica el éxito en la vida cristiana. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simple y sencillamente ya no depender de mí, sino depender del poder de aquel que venció todas las cosas para ti y para mí. ¿Ok? Entonces, otra característica para obtener el éxito en la vida cristiana es que su provisión es suficiente. Alcanza para todas las necesidades que tengas. Es tan suficiente que, como dice la palabra, te puede dar todo lo que necesitas. Amado, yo deseo, dice la palabra, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospere tu alma. Es decir, no te pide Dios que te afanes por el qué voy a comer, qué voy a vestir y dónde voy a vivir. Eso Dios lo agrega, Dios lo añade, ¿sí? Y no solamente para que tengas lo mínimo, Dios quiere que tengas lo suficiente, ¿sí? Dios quiere, fíjate, los judíos tienen una frase muy tradicional, ¿verdad? Cuando falta algo en mi mesa, significa que por eso que falta a mi mesa no se lo pedí a Dios. ¿Qué te parece? ¿Verdad? O sea, pídele a Dios que mientras más detalle le pidas a Dios, con más detalle Dios te contestará, ¿verdad? Lo que necesites. Todos necesitamos comer, ¿verdad? Fíjate que el tener estómago fue algo tan sabio de parte de Dios. ¿Sabes por qué no nos hizo como plantas, que con luz y agua era suficiente? Porque ese estómago nos recuerda que hay una necesidad que todos los días debemos satisfacer. Pero cuánto más es cuando Dios nos provee para esa necesidad. Que Dios, yo deseo de verdad que en este momento tan difícil, en el mundo, en los países, en nuestros estados, tu mesa tenga toda la provisión por la bendición de Dios. Que tú tengas el sustento necesario. Que nunca se agote el aceite y que nunca se agote la harina por la bendición de Dios, ¿verdad? Eso es lo primero que Dios desea. Él es suficiente para darte todas las cosas. Y
Y también que tú tengas un hogar, que tú tengas un techo, que tú tengas un lugar donde te resguardes y ese lugar sea lo más parecido al cielo. O dicho de otra manera, que sea lo más parecido o que sea un anticipo de lo que va a ser el cielo. Un lugar seguro, un lugar hermoso, un lugar de compañerismo, de regocijo, donde se tiene compañerismo en amor con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Dios anhela que nuestros hogares sean un pedazo y un anticipo del cielo, ¿verdad? Y Dios es suficiente para darnos todas estas cosas. Y siguiendo esa línea, ¿verdad? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Tu trabajo, ¿verdad? Qué bueno que mencionamos esto. Pídele a Dios que Dios te provea y te sustente a través del trabajo. Así como puso un estómago que nos recuerda que hay una necesidad, que si le pedimos a Dios, Él proveerá para satisfacer esa necesidad, también nos dio esto, ¿verdad? Nos dio manos, que son nuestras herramientas, de manera metafórica, a través de las cuales, con la bendición de Dios, podemos tener un trabajo que nos lleve a obtener el fruto, o más bien el salario o el ingreso necesario con la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, que de nuestro esfuerzo, dice por ahí, me estoy recordando muchos versículos esta mañana, decirle al justo que le irá bien, que comerá del fruto de sus manos. Es nuestro trabajo, ¿no? Efectivamente, yo también deseo que esta mañana Dios bendiga mucho tu trabajo, ¿verdad? Que Dios prospere tu trabajo y que te estés seguro en tu trabajo, ¿sí? Bien, otra necesidad que tenemos, casa, comida y sustento, ¿verdad? Como siguiendo la línea que estoy diciendo de la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, esa es la que falta. También, la salud de verdad, ¿cuánto hemos sido conscientes en estos momentos de lo valioso que es la salud? ¿Cuánto hemos sido conscientes estos días de ese precioso tesoro que significa la salud? Y te voy a decir por qué. Porque cuando el cuerpo sufre por una enfermedad, junto con el cuerpo, también va a sufrir el alma. Y si tu cuerpo y tu alma están en angustia, pues cosa tremenda, cosa difícil va a ser esto, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle a Dios, y yo deseo esta mañana, que tu salud esté guardada, esté protegida en las manos de Dios. Que esta necesidad, en medio de esta pandemia, ha sido mala la pandemia, ha sido tremenda, estamos viviendo tiempos malos, de manera genérica, como mundo, como humanidad, como países, como estados, ¿verdad? Sin embargo, esta situación que nos hace conscientes de lo frágiles que somos, pues hay que pedirle a Dios que guarde nuestra salud, que guarde nuestra vida, ¿verdad? Porque ojalá, y no lo deseo, yo oro así, le digo, Dios, que no nos contagiemos mi esposa y yo, mi familia. Pero si acaso me contagiaran mi esposa o yo, guárdanos para que no se desarrolle este síndrome respiratorio agudo y severo, ¿sí? Entonces, tenemos que orar más específicamente, Dios, que no me enferme, que no me contagie, Señor. Pero si por alguna razón me contagiare, por favor, Dios, te suplico que no vaya a estar en un estado grave de insuficiencia respiratoria, que es allí donde más se compromete nuestra vida, que es allí donde verdaderamente pendemos de un hilo, porque en algún momento, en esta crisis que se presenta respiratoria, pues un día dejas de respirar, ¿me entiendes? Entonces, pedirle a Dios, suplicarle por nuestra vida, suplicarle por nuestra salud. Y nuevamente te digo, yo deseo que Dios guarde tu vida, que Dios guarde tu salud y que Dios te proteja, que Él sea el muro de contención que guarde tu vida para que no nos enfermemos de esta o de cualquier otra enfermedad, ¿sí? Y por último, también dentro del plan de Dios es que nuestras almas prosperen abundantemente. ¿Qué significa la prosperidad de nuestra alma? Es muy sencillo, que cada día que transcurra
aprenda yo más la necesidad que tengo de depender de Dios, de pedirle a Dios todas las cosas. Porque si yo le pido a Dios las cosas, mis problemas, mis preocupaciones y mis angustias, ya las quité de mí y las deposité en las manos de Dios, ¿verdad? La prosperidad de mi alma comienza cuando tú y yo dependemos en un momento profundo, íntimo y personal con Dios que se llama la oración. Cuando yo de manera específica le pido por todo lo que necesito, entonces mi alma prospera. ¿En qué sentido? La forma más práctica de que mi alma prospere es el que yo me sienta descargado de las cosas que me preocupan y asimismo también experimente la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz que nos la da nuestra comunión con Dios, que nos la da nuestro estar continuo, pedir y suplicarle el favor a Dios, ¿verdad? Y ya no se diga, ¿verdad? Cuando te das cuenta que tienes algún problema, alguna debilidad, algún tropiezo, pues específicamente decirle a Dios, ya quita esto de mi vida. Ya no quiero estar atormentado ni sufriendo, ni dándole vueltas a esta idea, a este pensamiento, a esta maldad. Necesito que tú me des la libertad de ya no depender de esto, de ya no ser esclavo de esto, de ya no tener este hábito que me destruye, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nuestras almas prosperan cuando oramos. Pero también nuestras almas prosperan grandemente cuando tenemos la humildad para pedirle a Dios, ya lo dije, orando, y cuando alabamos a Dios, cuando le damos gracias a Dios, ¿sí? Nuestras almas prosperan cuando aprendemos a tener una actitud de gratitud. Y es por eso que hoy comencé dándole gracias a Dios, porque estamos vivos, porque estamos aquí, porque estamos escuchando su mensaje. Entonces, tener una actitud de gratitud también prospera tu alma. Y la más grande prosperidad de tu alma es al orar, al tener gratitud, pero como te dije, al experimentar el cambio en tu vida. Es decir, cuando dejamos de ser lo que somos, que está mal, está equivocado, y nos convertimos en lo que Dios anhela que seamos, ¿verdad? Y esto es el trabajo de Dios. Esto es la manifestación de Dios. Y así nuestras almas prosperan en el amor. Y otra, la más importante, nuestras almas prosperan cuando tú y yo nos sentimos más amados, más aceptados y más confianza tenemos en el que ama nuestras almas, que es nuestro Salvador. ¿Ok? Bien. Su provisión es suficiente. Alcanza para todo. También vamos a leer Filipenses 4:19. Ok. Leemos Filipenses 4, verso 19. Y nos dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¿Sí? Fíjate, proveer en inglés se dice supplier, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, pues Dios es un proveedor de todo lo que nos falta, pero no vayas a pensar que es un proveedor escaso, no. Y no estoy hablando del Evangelio de la Prosperidad, no estoy hablando de esto. Lo quiero fundamentar correctamente en la palabra. Amado, ya lo dije, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y vamos a entender primero que nada qué es la riqueza de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Sí? O sea, si Él no escatimó, si Él no se reservó el tesoro más grande, la riqueza más grande que era Jesucristo, su tesoro más grande, te aseguro que Él no tiene problema en darte lo que necesites, en proveer para tu casa y los tuyos.
para darte todo esto que hemos descrito, ¿verdad? Todo. Dios no tiene problema si se lo pides a Él, ¿sí? Y dependemos de Él. Bien, también hoy, en este momento que estamos viviendo, yo creo que otra de las cosas que necesitamos y que Dios nos ofrece y contempla para que la vida cristiana sea un éxito, es que Dios nos ofrece auxilio y socorro. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a leer 2 versículos. Vamos a leer Hebreos 2:18. Y también vamos a leer Lucas 4:4. Leamos entonces Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? Sí, estamos en este mundo, y en este mundo, pues no se nos invita precisamente a vivir para Dios. En este mundo no se ama a Dios, aunque se digan religiosos, No, el mundo no ama a Dios, de manera general. Y el mundo es contrario a Dios. Y el mundo nos tienta y puede en algún momento ser un espejismo engañoso que ofrece mucho, pero que en el fondo no hay nada. Entonces, Dios nos dará su amor y misericordia y su gracia para que en el momento en que tú y yo somos tentados por el mundo, ¿sí?, podamos ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Es decir, cuando te sientas débil, cuando sientas que vas a caer, cuando sientas que el mundo está brillando para atraparte, para seducirte, para corromperte, ¿sí? ¿Sabes? Tenemos al Señor que nos auxilia, al Señor que nos socorre en medio de la tentación. Fíjate, Jesucristo mismo fue tentado. La diferencia es que Él nunca pecó. Esa es la gran diferencia. Pero Él sabe lo que esto significa, el ser tentados. Es el ofrecimiento pecaminoso, el ofrecimiento de una mentira, de un engaño, de una anestesia, de una falsa ilusión que ofrece casi, que parecería que está ofreciendo todo, pero que en el fondo no es nada, ¿sí? Dios es poderoso para socorrernos cuando somos tentados, si tú y yo corremos a sus brazos, ¿verdad? Mira, por supuesto que las tentaciones nos van a venir en algún momento o de alguna forma, aunque cada uno es tentado de acuerdo a su propia maldad, de acuerdo a su propia concupiscencia. Entendamos algo, la concupiscencia es la forma especial de tu maldad y mi concupiscencia es mi forma especial de mi maldad. Dicho de otra manera, la concupiscencia es como esta huella que ves acá, ¿sí, verdad? Así, es como nuestra huella digital, o sea, tiene características únicas y personales. Conforme a nuestra concupiscencia significa que conforme a lo que a ti te tienta, yo puedo ser tentado en otras cosas, Dios actuará a favor de lo que tú necesitas, a favor de lo que yo necesito, ¿sí? Y dice aquí que no nos dejará solos para enfrentar solos la tentación. Vamos a leer qué dice Lucas 4:4. Dice así: Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, recurrió a las promesas, a los principios que Dios había dejado en la palabra. Y conforme a la palabra, le contestó al diablo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Afirmar la verdad y decir: oye, no me vengas a molestar porque lo que tú me estás ofreciendo es una mentira, ¿sí? Para poder salir de la tentación, es importantísimo que tú y yo nos demos cuenta, cuando le pedimos auxilio a Dios, que lo que el diablo o el mundo o nuestra propia concupiscencia nos ofrece no es más que una mentira,
¿sí? Y te lo voy a decir bíblicamente. La palabra dice así, su corazón engañado le desvía, para que no diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. O sea, toda propuesta pecaminosa, aunque por supuesto va a tener algo de atractivo, en el fondo, delante de Dios, cualquier propuesta que se nos haga para el pecado es un engaño y es una mentira. ¿Por qué? Porque el que peca defrauda su alma, ¿sí? Esto es algo que está escrito en la palabra y es verdad, ¿sí? El que peca defrauda su alma. Entonces, cuando seamos invitados al pecado, cuando seamos tentados, eso fue lo que le dio la victoria a Cristo. La palabra es verdad y lo que Dios dice es lo que me va a dar vida, no lo que me están ofreciendo. Lo otro será un engaño, es una mentira, ¿sí? Es una anestesia fugaz y pasajera que dejará mi alma más vacía, más corrompida, más dañada de lo que ya está, ¿sí? Entonces, en el momento de la tentación, Dios nos dará el auxilio y Dios nos dará el socorro, ¿de acuerdo? Ok, y otra de las características por las cuales sabemos que la vida cristiana va a ser exitosa y se nos ha ofrecido ese éxito es que Dios nos promete su poder. ¿Qué te parece? Suena increíble, ¿verdad? Dios nos ofrece su poder. Y aquí va a quedar muy claro con este verso. Vamos a leer Judas 24, ¿sí? Y no me estoy equivocando. Judas 24 no son más que versículos, no tiene capítulos que lo dividen, ¿sí? Leamos entonces Judas 24. La promesa del poder de Dios. Dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjate, o sea, no vayas a pensar que cuando tú y yo elegimos a Dios y no elegimos el pecado, decimos, ¡zas! De lo que me perdí, ¿verdad? No, no, por favor. O sea, no estamos perdiendo nada, al contrario, estamos ganando, ¿verdad? Que esto quede claro, porque esto es parte del engaño que el diablo y el mundo y nuestra carne nos presentan, ¿verdad? Aquel es Dios que con su poder nos guardará para que no caigamos. ¿Sí? Esa es una. Y también tiene el poder para presentarnos sin mancha, en dos sentidos. La mancha que Él borró en la cruz con su sangre. Esa es una. Pero que, como seguimos en este mundo, el mismo Señor dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Él mismo, conociendo que al caminar en este mundo nuestros pies se iban a ensuciar, ¿verdad? Él también tiene el poder para que en el momento en que si de alguna razón o de alguna forma nos ensuciáramos nuevamente, Él tiene el poder para presentarnos sin mancha por la sangre de Cristo y porque a través de la comunión con Él, Él renueva nuestra vida. Él nos da su santidad. Él nos da su pureza, ¿verdad? Él es el único que puede guardarnos sin caída y llenarnos con un poder suficiente para resistir al diablo y para resistir el día malo, el día complicado, ¿verdad? Ok, bien. Y también el último punto de esta parte del estudio, en él podemos esperar la victoria para nuestras vidas. Y vamos a leer 1 Corintios 15, 57 y 58. Dios nos ha visualizado victoriosos, nos ha diseñado para tener la victoria de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 57
al 58. ¿Ok? Y dice así. Y bueno, también te voy a decir el otro. Apocalipsis 12:11. ¿Sí? Dice así. Primera de Corintios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, el trabajo en el Señor nunca será inútil, todo lo contrario, ¿sí? Dios nos da la victoria. Sí, es increíble, ¿verdad? Somos débiles, caemos, nos tropezamos, pero es como aquel atleta, ¿verdad?, que va corriendo la maratón en las Olimpiadas y se tropieza. Pues tiene dos opciones, ¿verdad? Quedarse tirado en el suelo y salir de la carrera, o levantarse y seguir corriendo. Dios nos tiende la mano para que, a pesar de que a veces hemos caído, Dios nos tiende la mano para levantarnos y sigamos adelante y lleguemos a la meta, porque ese es el amor de Dios, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen victoriosos, tomados de la mano de Dios. Y por último, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hasta ahí vamos a leer. ¿Sí? Ellos han vencido. Entonces, por favor, podemos alcanzar el éxito con el amor de Dios, con la intervención del Espíritu y con la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, entonces esto va a ser la primera parte de este estudio, ¿verdad? La siguiente semana vamos a continuar en el por qué algunos fracasan en la vida cristiana. Aquí están las condiciones para tener el éxito, pero también vamos a profundizar el por qué hay una triste y lamentable realidad de los que han fracasado, de los que han caído y de los que se han autoeliminado, porque Dios no elimina a nadie, ¿eh? Dios no desecha a nadie. Entonces, la siguiente semana vamos a ver cuáles son las causas por las cuales los creyentes no alcanzan todo el éxito en la vida cristiana. ¿Ok? Bien, vamos a concluir esta mañana, como siempre, haciendo una oración. Y en esta ocasión, mi compañera que siempre está aquí conmigo, Delia, le voy a pedir que ore para darle gracias a Dios. ¿Ok? Amado Señor, te damos muchísimas gracias por todo lo que nos recordaste el día de hoy. Muchas gracias por tu salvación, muchas gracias porque hemos nacido de nuevo, porque tú nos has dado vida espiritual, tú nos has dado una nueva vida, Señor, porque tu espíritu mora en nosotros. Gracias porque a partir de ese momento tú has sido nuestra guía. Tú nos has dirigido hacia tu voluntad, hacia tus planes, que sabemos que siempre han sido los mejores. Y también, Señor, tú nos has provisto de todo cuanto nos ha hecho falta, porque tú ciertamente nos lo dices en tu palabra una y otra vez, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, y que tú eres poderoso para hacer todas las cosas y que tú venciste al mundo, venciste al diablo, venciste al pecado. Y gracias por todo esto, Señor, porque tú nos haces exitosos en la vida cristiana, porque tienes todo para sacarnos adelante y para hacernos felices. Te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, me da mucho gusto el haber compartido con ustedes esta mañana este mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la próxima semana, primero Dios.